Días. Bueno, en primer lugar quería expresar nuestra satisfacción, la satisfacción de todos, de toda la Comunidad Valenciana en su conjunto por este pase a la fase 1. Ha sido, sin lugar a dudas, gracias a todo el esfuerzo de los profesionales y de los ciudadanos, de la ciudadanía, que ha llevado a cabo un esfuerzo extraordinario para dejar atrás esta situación que estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo. Estamos ya a mediados del mes de mayo y me gustaría destacar algunos datos que muestran cómo ha ido bajando la presión asistencial a lo largo de este tiempo. Yo creo que son datos positivos, aunque soy consciente, y yo creo que los ciudadanos también, que todavía nos queda mucho camino todavía por recorrer. En lo que llevamos de mes, los ingresos en UCI por coronavirus se han reducido en un 50% y las hospitalizaciones también han experimentado un descenso del 44%. Si estos porcentajes los comparamos con principios del mes de abril, el descenso ha sido prácticamente de un 82% en ambos casos, tanto en hospitalización como en ingresos en UCI. Por otra parte, también las altas ya suponen un 70% de los casos positivos y se ha incrementado un 38% durante este mes de mayo. Desde el principio del mes de abril se han multiplicado por 40. Y ahora ya paso a darle los datos actualizados a día de hoy. Nuevas altas desde la última actualización, 53. Por tanto, en estos momentos tenemos 9.761 personas que ya han sido dadas de alta. Por provincias, 5 personas en la provincia de Castellón, 36 en la provincia de Alicante y 12 en la provincia de Valencia. Nuevos casos positivos confirmados con la PCR, 37. 5 en la provincia de Castellón, 10 en la provincia de Alicante y 22 en la provincia de Valencia. Y el total de acumulados con PCR, personas que han dado positivo, 10.850. Al día de hoy tenemos 367 personas ingresadas en nuestros centros hospitalarios. Son 25 menos que ayer y en UCI tenemos 58 personas, 9 menos que ayer. Por provincias, en la provincia de Castellón hay 30 personas ingresadas, de ellas 5 se encuentran en la UCI. En la provincia de Alicante, 105 personas ingresadas, 31 en la UCI, y en Valencia, 232 personas, 22 se encuentran en la UCI. El número total de fallecimientos, 8. 4 de ellos son residentes, 7 están confirmados con PCR y 1 con un vínculo epidemiológico. Por provincias, los fallecimientos se han producido 1 en Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 6 en la provincia de Valencia. El alta de profesionales sanitarios hoy han sido de 21, más que ayer. En total, altas 2.027. Y el total de profesionales sanitarios positivos en estos momentos, 658. Me gustaría destacar también que falleció ayer un médico que se encontraba en el Hospital General de Valencia, que lamentamos su fallecimiento. Él además ha prestado servicios en la alta inspección dentro de la administración y lamentamos enormemente su pérdida. El número de PCRs realizadas de ayer a hoy son 5.290 y el número total de pruebas PCRs y test rápidos que hemos hecho desde el inicio de la pandemia, 245.667. En cuanto a residencias, hoy tenemos 7 menos con casos positivos que ayer. En total, 86 residencias. 11 en la provincia de Castellón, 32 en la provincia de Alicante y 43 en la provincia de Valencia. Y residencias bajo vigilancia activa del personal sanitario, 28. En la provincia de Castellón, 8, en la provincia de Alicante, 7 y en la provincia de Valencia, 13. Y ahora sí, pues doy paso a los medios de comunicación para que puedan formular sus preguntas.
Y empezamos por recibir las preguntas desde la cadena SER de Joan Saboigues. Bon dia, consellera. Bon dia. Primer jo volia preguntar si la setmana que ve va a demanar que la Comunitat Valenciana, que tota la Comunitat Valenciana passi a la fase 2. És de veres que la meitat del territori ja du una setmana en fase 1. No sé si cal esperar aquestes 2 setmanes estipulades per a estar en cada fase o si creu que la setmana següent ja podríem estar preparats tota la comunitat per a passar a la següent fase. I després volia preguntar-li, a falta de que vostès diguen si van a canviar-se les franges horàries d'eixir a passejar, i ara que els desplaçaments van a permetre's per províncies, podria detallar què es pot fer i què no? Perquè hi ha encara molts dubtes sobre si algunes situacions es poden donar o no. Alguns exemples. Podríem moure'ns, per exemple, de València a Requena per a dinar allí i després d'eixir a passejar en els horaris indicats? Després, en hores de passeig, en les hores en les que podem eixir a passejar no podem allunyar-nos més d'1 quilòmetre de les nostres cases, però podria jo, per exemple, desplaçar-me de Benimaclet a la platja caminant a les 3 de la vesprada per a veure una mica sa casa? I en quant a la limitació entre províncies, podria, per exemple, moure'm d'Almenara a Sagunt, que són de províncies diferents però estan dins d'un mateix departament de salut? Vamos a intentar, no voy a poder responder a todas sus preguntas porque son muchas casuísticas, pero bueno, en general voy a intentar dibujar cuál es la situación. En primer lugar, si la semana que viene la Comunitat Valenciana, nosotros pediremos el pase a la segunda fase, aunque ahora mismo hayamos tenido un decalaje de una semana de unos departamentos en fase 0 y otros departamentos en fase 1, pero pediremos a la semana que viene y vamos a ver la evolución epidemiológica también en la que nos encontramos la semana que viene, pero solicitaré el pase a la siguiente fase de las 3 provincias. En cuanto a la movilidad va a ser provincial. Usted a partir del lunes se podrá desplazar dentro de su provincia a cualquier parte del territorio, pero cada uno dentro de su provincia. No podemos hacer salidas a otras provincias, salvo, como sabe usted, que ya está implantado por una cuestión laboral, de trabajo, una necesidad muy urgente, pero si no, tiene que ser esa movilidad provincial, ¿vale? Respecto de lo que usted me habla de los paseos y tal, las franjas horarias, nosotros remitimos una propuesta al Ministerio, pero todavía no se nos ha contestado. Estamos a la espera también que se publique en el boletín oficial la orden para esta fase 1 y se aplican las mismas actividades que ya teníamos implantadas en el resto de departamentos, en los 10 departamentos que habían pasado. La casuística es muy grande. Yo creo que toda esa información la tienen en la página web y, por tanto, pueden consultarla ahí. Pero, en principio, las franjas horarias no han cambiado hasta que no nos aprueben ese cambio para los horarios de los niños, que hemos solicitado un aumento en el horario hacia arriba y hacia abajo sin que esto incremente el número de horas en que los niños pueden salir a la calle. Ana Garrido, desde La Razón. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Mi primera pregunta es ¿cuál es la razón por la que el Ministerio ayer modificó, por una parte, el criterio lo cambió por departamentos de salud a por unidad provincial y por otra, esa restricción que se había pedido desde la Generalitat de limitar las reuniones de hasta 10 personas en el departamento de la Ribera y que al final no se va a producir? ¿Cuál es la razón de este cambio de criterio? Bueno, la razón es los criterios técnicos que pudimos presentar al Ministerio. Nosotros, cuando remitimos la propuesta el miércoles pasado, elaboramos todos los informes de actualización. Evidentemente hay un decalaje y, por tanto, eran informes de la semana anterior, que son los que nos solicitan, y a lo largo de esta semana hemos podido, esa situación que se estaba dando en la Ribera, ha hecho un trabajo extraordinario Salud Pública, a quien quiero felicitar por situar perfectamente cuál era la trazabilidad. Las dudas, teníamos dudas porque se estaban dando casos y no habíamos encontrado todavía el vínculo y la trazabilidad de esas personas que habían aparecido con COVID. Esta semana, desde que mandamos la propuesta se mandó con datos anteriores, hemos podido hacer ese seguimiento exhaustivo
y, por tanto, hemos podido presentar informes para trasladarle al Ministerio, que se trasladó además ayer, que, controlado ya la situación perfectamente de dónde se había producido ese contagio o ese vínculo con otras personas, entendíamos que podía perfectamente pasar la ribera sin esa medida restrictiva. Fue una solicitud de la propia Consellería de Sanidad que avalamos con los últimos informes de los últimos días, en los que, como le digo, Salud Pública hizo un extraordinario trabajo. Y el hecho de pasar a la provincia es una propuesta también de la Comunidad Valenciana, de la Consellería, en la que en la propuesta que transmití también era que se considera, ya hemos pasado a todos los departamentos, que consideráramos también la provincia a todos los efectos para la movilidad, aunque nosotros evidentemente seguiremos dándole los datos a ustedes por departamentos. Ajá. Gracias, consellera. Mi segunda pregunta es acerca del protocolo que se está siguiendo en las mujeres que dan a luz. Creo que usted ha recibido una carta de la Asociación de Comadronas de la Comunidad Valenciana en la que se le pide que se modifique esa separación de la madre, pues, en el caso de que sea positiva de COVID, de su bebé, puesto que el propio Ministerio dice que no es necesario, que pueden permanecer en la misma habitación tomando medidas de seguridad. Creo que en la Comunidad Valenciana se está haciendo en el Hospital de la Fe. Entonces, la pregunta es si se va a modificar este protocolo. Pues no me consta, pero en el momento reciba esa solicitud, la estudiaremos y evidentemente tendrá un criterio clínico para tomar una decisión. Se tendrá en cuenta. Gracias, consellera. De nada. Preguntas de Carlos Navarro desde el diario.es. Hola, consellera, buenos días. Buenos días. Quería saber si nos puede dar algún dato, aunque sea muy general, un poco de cómo ha ido la semana en cuanto al proceso de detección precoz de casos en la atención primaria a sospechosos y las PCR que se le ha hecho. Que me imagino que será una información que han trasladado y que valora el Ministerio para aceptar el pase a la fase 1. Y no sé si nos podría dar alguna pincelada o algún dato genérico de cómo ha ido. A ver, los datos segregados al Ministerio se les darán a partir del lunes, porque evidentemente la orden se publicó ayer de cómo quiere diferenciados los datos. Yo no tengo aquí los datos segregados de primaria, sí que tengo que decirles y recordarles que no se hacen las PCRs a cualquier persona, sino que tiene que ser bajo indicación del médico, que tiene que ver que esa persona cumple los requisitos clínicos para poderle hacer la PCR, que, como saben ustedes, son personas con sintomatología que se ponen en contacto evidentemente con su médico de cabecera y que es el que determina si se le debe de hacer. Igualmente, los casos que teníamos registrados en atención primaria, que ha seguido el médico, ha hecho su seguimiento a su paciente y que sabe, por tanto, perfectamente si hay que proceder a hacer la PCR. Lo que me trasladan desde todos los departamentos es que está funcionando en primaria correctamente, que se está citando. Yo quiero que piensen que desde que se cita a la persona, se toma la muestra, se remite al laboratorio, se obtiene el resultado, pasa un tiempo. No es que usted llegue, se le llama, viene usted a la media hora, se le hace la extracción y a continuación enseguida tenemos. Esto lleva un proceso, hay que trasladar a todas esas muestras a un laboratorio que no está en el mismo centro donde se está haciendo la extracción de la muestra y, por tanto, lleva evidentemente unas diferencias de días o de horas. No le puedo dar ese dato, ya empezaremos en las tablas que tenemos que remitir al Ministerio con esa segregación de datos. Pero lo importante es que estamos llevando ese seguimiento, que es lo fundamental en todos esos pacientes, no solamente el seguimiento para que se le haga también la prueba, sino en el seguimiento después de todos sus contactos si ha dado positivo, para que podamos contribuir a frenar los contagios. Muy bien. Y mi segunda pregunta era si tienen claros, ha comentado que van a pedir la semana que viene, si no pasa nada, el pase de toda la Comunidad Valenciana a la fase 2, y tienen claros los criterios que tiene que cumplir para que se dé ese pase y si hay alguna diferencia en esos criterios con respecto a los de la fase 1, y si hay alguna diferencia, si nos lo puede comentar.
Estamos pendientes de que el Ministerio nos remita esos criterios como solicitamos para saber exactamente por qué criterios se nos va a medir. Pero como les digo, nosotros lo solicitaremos y vamos a ver qué comportamiento tiene la epidemia en la Comunidad Valenciana durante esta semana. Muchas gracias. Dani Guindo, desde las provincias. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Le quería preguntar dos cuestiones. Una, en este pase a la fase 2, que ojalá no haya ningún problema y pueda pasar la comunidad en su conjunto, sí se van a tener en cuenta también los departamentos. Es decir, si hay algún departamento que no pasa o no cumple con los criterios y tal, ¿podrán pasar otros departamentos de fase y ese quedarse en fase 1 o pasa toda la provincia o no pasa ningún departamento? Es decir, ¿hay una variación con respecto al proceso del pase de la fase 0 a la fase 1? El proceso será que, como saben ustedes, hemos utilizado hasta ahora los departamentos y los seguimos utilizando porque es donde llevamos el control exhaustivo de toda la epidemia y el control de los ciudadanos que dependen de ese departamento, pero evidentemente cuando solicitemos el pase será del conjunto de la provincia y no habrá una diferenciación respecto del departamento. Tenemos que tener un comportamiento para que nuestra movilidad sea en su conjunto en el seno de la provincia. O sea que o pasa toda la provincia o no pasa, o si no pasarán unos departamentos y otros. No, vamos a intentar que sea la provincia la que pase en su conjunto, no por departamentos. Perfecto. Y luego me da la sensación que ya, no lo sé si me lo podría confirmar, que ya estamos, si no ahí, a punto de tener ya controlados a todos los contactos de todos los contagios. Es decir, la Consellería dispone ya un poco de esa seguridad de que todos los contagios se tienen controlados los contactos, es decir, ya estamos en ese seguimiento de la trazabilidad, o aún hay contagios sociales que no se saben muy bien cómo se ha producido. Ese es el trabajo que se está haciendo ahora, que es el de, una vez detectado un positivo, saber cuáles son los contactos para hacer el seguimiento a los contactos y para tomar las decisiones oportunas con esos contactos. Eso ya se está haciendo. Desde que empezamos toda esta situación está haciendo, aparte de las recomendaciones que cuando uno tenía síntomas en casa y permanecía aislado dentro de las casas, sabía perfectamente las instrucciones que tenía que seguir. Ahora ya mismo en esta fase estamos ya buscando la trazabilidad para que evidentemente el virus no se propague. Eso se está haciendo ya. Guillermo Gil, del Valencia Plaza. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Ayer conocimos que Manises, que es el quinto aeropuerto de la península por número de pasajeros por detrás de Alicante, iba a quedar excluido como punto de entrada de vuelos internacionales. Entonces, en este sentido, queríamos conocer si la Generalitat tiene pensado pedir que se habilite Manises. Y, en segundo lugar, también en relación a la movilidad, el ministro Illa anunció la semana pasada que en el País Vasco se va a permitir la movilidad entre provincias solo en aquellas localidades vecinas, porque así lo había solicitado el gobierno regional. Entonces era por saber si la Generalitat, por qué no la ha solicitado o si tiene pensado hacerlo. Gracias. No, nosotros hemos solicitado la movilidad por provincia. Y en segundo lugar, sobre el aeropuerto de Manises, depende de Sanidad Exterior y del Ministerio de Transporte, por tanto no puedo responder a esa pregunta. Tampoco tiene previsto pedir la Generalitat, por ejemplo, en Manises, que se incluya ese aeropuerto. Yo creo que el conseller de Arcadi, España, le podrá contestar a esa pregunta porque me consta que está en ello, pero no corresponde a la Consellería de Sanidad. Muchas gracias. Laura Ballester, desde el Levante del Mercantil Valenciano. Bon dia, consellera. Bon dia. El president de la Generalitat va dir anit en l'entrevista que li van fer en el programa La qüestió de punts que el Ministeri de Sanitat
ja havia enviat una resposta per escrit. No sé si la resposta és la que responia a la negativa a passar a fase 1 o la resposta que ha permès passar a fase 1. Volia consultar-li si la Conselleria de Sanitat va a fer públiques aquestes dades. Bueno, la respuesta no la hemos recibido, no sé a lo que se referiría el presidente y si usted lo escuchó bien lo que dijo el presidente, pero la respuesta escrita que se solicitó no se ha recibido todavía. No sé si se estaba refiriendo el presidente a la respuesta que nos han dado para seguir, pero que esa respuesta sí que se ha producido. Pero si usted me pregunta sobre el informe, es que no sé a lo que se refiere. Sí, me referís que m'imagino que a banda de les discussions que hagin pogut tindre en els consells interterritorials, les converses telefòniques, el Ministeri de Sanitat haurà elaborat una classificació, un rànquing del que se complix o del que se complia i no se complia i del que se complix o no se complix i que ho haurà enviat a la Conselleria de Sanitat. El Ministerio lo que dijo es que estaba elaborándolo, pero que recibirlo no lo hemos recibido. Si lo está elaborando. Vale. I una segona qüestió, en l'informe que vostès van remetre al Ministeri de Sanitat apareixien tot un seguit d'una recopilació de dades, per exemple, sobre els casos sospitosos que acudien als centres de salut per a que els metges i les metgesses avaluaren si eren sospitosos o no eren sospitosos i si procedia, com vostè ha comentat abans, realitzar la prova PCR en el plaç de 24 hores, que és el que demana ara el Ministeri de Sanitat. L'altre dia li va preguntar la companya Ana Garrido de La Razón i vostè no va donar la xifra. El que voldria saber és si ens pot donar aquesta xifra, si no ens la pot donar avui, si ens la podria donar demà i fins i tot si pensen incloure-la en les dades que ens donen als periodistes i a tota la ciutadania, sobretot per a que la baixada evident de malalts i d'hospitalitzats i les altes que vostè ens dona tots els dies no dona una falsa sensació de que l'epidèmia ja s'ha superat, perquè si n'hi ha tants sospitosos de contagi és perquè, com sempre diu vostè, el virus encara està per ahí. Bueno, es que son cosas distintas. Yo voy a intentar explicarlo, pero son cosas distintas. Ustedes saben que desde que nosotros pusimos en marcha la plataforma para que cualquier ciudadano que tuviera síntomas o pensara que esos síntomas eran compatibles con COVID, con su SIP, podía registrarse en la página web y ponerse en contacto con su médico. Y su médico es el que ha hecho el seguimiento durante todo este tiempo, desde que se puso en marcha tanto la plataforma como el 900, porque esos datos también iban a los centros de salud. Eso es una cuestión. A partir de que entra en vigor los protocolos donde el Ministerio nos indica que a partir de ahora las personas leves que estén en domicilio a través de la primaria se pueda llevar a cabo o tenga síntomas, se pueda llevar a cabo la PCR, es donde hemos empezado a hacer el seguimiento este lunes. Ustedes me están pidiendo varios datos. Uno, ¿cuántas PCRs hemos hecho en primaria? Pues ese dato no se lo puedo facilitar ahora porque necesitamos la perspectiva de una semana para saber cuántas PCRs. Segundo, las PCRs se harán aquellos las que saldrán positivas es por el seguimiento que han hecho los médicos de familia, porque la mayoría de los sospechosos no quieren decir que tengan COVID. Hay un porcentaje que a ver si el lunes se lo puedo facilitar de personas que pese a que han indicado probablemente tengo la enfermedad, tengo el virus, no ha dado positivo, con lo cual no tiene la enfermedad. Ese dato, si ahora cuando terminemos toda la semana, pues probablemente el lunes se lo podré facilitar.
quiero decirle, pero el Ministerio pide muchos más datos desagregados que no se pueden dar en el sentido de que son muy técnicos y que no aportan ninguna información. Otra cosa es que usted me diga, ¿qué queremos saber? ¿Cuántos sospechosos hay y cuántos son positivos? Yo les daré el porcentaje de cuántos sospechosos se han analizado y cuántos han terminado siendo positivos. Pero ya le digo que no debe ser muy alto el número de sospechosos que luego han sido confirmados por COVID. Pero se lo facilitaremos ahora con la perspectiva que tenemos de toda la semana. Si tenemos ya el dato completo de las pruebas que se hayan extraído el viernes, lo podemos tener completo el lunes, porque tienen que entrar a laboratorios. Estaría también que pogueren diferenciar PCRs i test la informació que faciliten per àrees de salut. La damos perquè a hores d'ara, per a veure com evoluciona cada àrea de salut, el total de contagiats és el total de PCRs i test. Pero las PCRs ya les he dicho en muchas ocasiones que empezó el lunes, empezamos a hacer, y en atención primaria con esos sospechosos se hace PCR. No se hace test, se hace PCR. Luego el dato que le podré facilitar es de las PCR realizadas a personas a las que se les está haciendo un seguimiento y el porcentaje que representa de esas personas a las que se le ha hecho y ha dado positivo. Es que, vamos a ver, lo importante no es que aparezcan casos positivos, lo importante, porque aparecerán si se hacen más pruebas, lógicamente pueden aparecer algunos casos más. Lo importante es que tengamos esa capacidad que lo tiene nuestro sistema de detectar y de activar todo el protocolo para que el virus no se transmita. Eso es lo importante. Esa es la certeza que tienen que tener los ciudadanos, que cuando tengan síntomas llamen, se le pueda hacer la prueba en el tiempo que está establecido y que podamos saber enseguida quién han sido sus contactos para poder cortar esa transmisión. Eso sería lo importante, el porcentaje de positivos que nos pueden dar todos los casos que analizamos. Porque los ciudadanos tienen que estar tranquilos de que tenemos un sistema de alerta que funciona de verdad, que es reconocido en toda España. Funciona fenomenalmente. Claro que el virus va a seguir. Si los datos de cero prevalencia nos dicen que solamente se han contagiado el 2,5% de toda, y a nivel general de toda la población el 5%. Quiere decir que tenemos un índice muy bajo de inmunizados. Antonio Teruel, desde El Diario Información. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Yo quería preguntarle si la Consellería tenía previsto facilitar datos de afectados por el virus por municipios, después de que el síndic de Greuges haya admitido a trámite la queja presentada por el Partido Popular en este sentido. Pues y no. También en relación a la movilidad, si no se planteaba, un poco en la línea que comentaba antes el compañero, creo que de la cadena SER, si no se contemplaba en ningún caso ninguna excepción en localidades limítrofes en donde la mayoría de sus relaciones o gran parte de ellas se producen con un municipio contiguo de una provincia distinta a la que pertenecen administrativamente. No, de momento en esta fase, gracias, Teruel, en estos momentos la movilidad va a ser provincial. En esta fase, la fase que estamos ahora, ya veremos en la fase 2 si incorporamos alguna propuesta al Ministerio, pero de momento es en la provincia. Y respecto a la queja que ha presentado el Partido Popular, nosotros contestaremos al síndic de Greuges, pero saben ustedes cuál es nuestra posición y en no facilitar ese dato por municipios. Y tenemos razones que explicaremos sin lugar a dudas al síndic de Greuges, a quien le contestaremos la petición de respuesta sobre por qué no los facilitamos. Vicent Bevis, de Valencia News. Hola, muy buenos días, señora consellera. Buenos días, les veo con mucha energía. Sí, bueno, intentamos al mal tiempo buena cara, ¿cómo no? Vamos a ver, tengo dos preguntas y creo que además voy a empezar retomando a mi compañera Laura Ballester de Levante. Creo que lo que se refería, y si no me refiero yo, es que desde hace una semana, tanto usted como en sus notas de prensa, a veces nos dice los positivos dados por PCR
y alguna vez también nos da además por test rápidos. ¿Podía ser o que siempre nos dé unos datos o otros, no que cada día nos dé unos datos? No, damos siempre los mismos datos. Lo que pasa es que en la rueda de prensa a veces no nos detenemos en todos esos datos y se los damos cuando les enviamos la nota a todos los medios de comunicación, y usted las verá que viene diferenciado el número de PCRs y el número de test rápidos. Si usted me pregunta, pues mire, PCR realizadas actualizado de ayer a hoy 5.290 y test rápidos 2.432. O sea, Vale, no hay no ningún le problema. Lo que preguntaba pasa es que eso. damos la información y luego ustedes, que lo saben perfectamente, desde el gabinete se les manda una nota de prensa más ampliada y ustedes además hacen preguntas que les son respondidas también por el gabinete. Bueno, a veces, pero bueno, gracias. De todas formas, no le preguntaba eso, le preguntaba los que se habían sido no contagiados, sino nos ha dado la cifra de los que han sido positivos por PCR, los que habían sido detectados también por test rápido, le preguntaba, pero bueno, gracias de todas formas. No, sí. Sí, no, dígame si quería la segunda pregunta. Termine, por favor. Vale. Muchísimas gracias. Eso en cuanto a la primera. Y la segunda, ayer un compañero, y ya hace 2 semanas, le preguntamos también por el tema de contratos. Creo que ayer también un compañero se lo preguntó y se quedó un poco en el aire, porque usted nos dijo hace un par de semanas a mí mismo, yo le pregunté por los contratos a sanitarios, sobre todo un problema detectado, que habíamos detectado en muchos medios de comunicación, que era en los hospitales de consorcio, acuérdese el consorcio de Castellón y el de Valencia. Entonces, nosotros mismos publicamos una carta a usted, dirigida a usted, de los sanitarios del Hospital General de Valencia, que ya se les había comunicado que cuando acabaran sus contratos especiales por COVID, ahora en junio, en julio, no iban a renovar el 90%. Entonces, había una divergencia. Si había usted hablado con Diputación de Valencia, en este caso en el General de Valencia, me imagino de Diputación de Castellón, el de Castellón, para ver qué pasaba al respecto, y también, sobre todo, porque el sindicato médico esta misma semana se ha quejado de que no tenía muy claro tampoco los criterios para contratación de este personal. Parece que se les había dicho una cosa y se estaba haciendo otra. Para que no hayan divergencias y no hayan malos entendidos, si nos lo pudiera explicar. Mire, si no es hoy, otro día. Gracias. Los sindicatos perfectamente que están totalmente representados en los 2 consorcios provinciales, tanto en el Hospital General de Valencia como en el Hospital General de Castellón, pueden hacer perfectamente esa pregunta. Yo lo que le trasladé fueron la mesa de negociación que tuvo lugar aquí en la Consejería de Sanidad respecto a la prórroga y a la prolongación de los contratos 6 meses más, y que dependiendo de cómo fuera evolucionando la pandemia se podría prorrogar más, pero usted sabe que los consorcios evidentemente se gestionan de manera distinta, puesto que estamos consorciados con las diputaciones, y ahí mismo también los sindicatos tienen sus mesas de negociación. Así que estoy segura que podrán remitirse a esos 2 consorcios, los propios sindicatos, que son con los que negocian, la propia dirección, para determinar y clarificar esta situación. No hay más preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo quería felicitarles a todos ustedes por todo el trabajo que han realizado, que hemos realizado conjuntamente. Fundamental el trabajo de todos nuestros profesionales, de todo el sistema sanitario, que ha sido extraordinario, el de salud pública, y sobre todo de todos ustedes por respetar las medidas que siempre se les han indicado. Entramos en una fase que es muy importante consolidar, que esta evolución siga así. Es importantísimo. Y ahí apelo a la corresponsabilidad. A la corresponsabilidad de todos ustedes, para que no bajen la guardia, que no nos pensemos que pasar de fase supone ya ir a un desconfinamiento total, sino todo lo contrario. Que el objetivo todavía tenemos que alcanzarlo. Que vamos dando pasos y que queremos llegar, no antes, queremos llegar todos. Queremos llegar juntos. Y queremos llegar además con la seguridad y las certezas de que no vamos a retroceder. Por tanto, les pido corresponsabilidad a todos ustedes, que sigamos así, que sigamos con ese comportamiento, porque esta semana es decisiva. Si queremos pasar de fase, es decisivo el comportamiento que tengamos todos. Y apelo, evidentemente, como siempre, también a esa responsabilidad. Gracias.